Estamos con el maestro rector de la Universidad Ganexa, un hombre con una trayectoria en arte que nos puede ayudar un poco a enfocar un poco lo que es el arte y la fe, ya que es un hombre practicante de la fe católica, Recauque. Sabemos que ha hecho muchas obras. ¿Usted de qué lugar es de Panamá? Bueno, soy de Aguadulce. Yo nací en Aguadulce, sí. ¿Sus estudios lo hizo en Aguadulce? No, bueno, estudios primarios sí en Aguadulce, pero después nos trasladamos a la ciudad capital, con muchos interioranos, por asuntos de trabajo de mis padres. Y allí sí aproveché inmediatamente, desde los 13 años, entré a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde tenía compañeros de edad mucho mayor que la mía. Así que terminé muy temprano mis estudios de técnico en arte. Sin haber terminado la secundaria ya tenía un título en arte. Después también por motivos de razones familiares nos trasladamos a Chiriquí, donde terminé mis estudios de secundaria, y regresando a Panamá realicé estudios de arquitectura. Después estuve en Costa Rica ya con estudios de arte en México hasta completar toda mi carrera. Inmediatamente después, ya muy poco tiempo después, empezó el proyecto de Ganexa. Me casé y empezó el proyecto de Ganexa inmediatamente. Así que esto ya tiene 42 años aquí que ha sido el proyecto de mi vida, pues la parte de enseñanza propiamente. Pero esos han sido Usted ha estado con grandes figuras como Sinclair, lo conoció, ¿verdad? A Trujillo. Sí, claro, a todos los maestros. Adonai. A todos. Adonai todavía comparte con nosotros, pero todos los grandes maestros, los primeros, Juan Manuel Cedeño, que es quizás al que le debo más por la parte de aprendizaje, fue un maestro con el que compartí mucho tiempo, inclusive tiempo en su estudio. Fue un privilegio para mí poder participar o verlo, pintar obras, como casi una de las últimas colecciones que hizo, los retratos de los rectores de la Universidad de Panamá. Y el último cuadro que pintó, que fue un tamarindo, un corotú, una obra que se subastó hace varios años, lo tenía en su caballete, ya recién terminado, cuando ya estaba en sus últimos momentos, pues. Eso fue de mucha enseñanza, pues tener la oportunidad de compartir no únicamente en el salón de clases, sino después, a nivel de amistad, pero con mucho respeto siempre en el sitio del alumno o del discípulo y del maestro, ¿no? Porque eso hay que respetarlo. Uno aprende mucho, aprende más allá de lo que puede aprender en un salón de clases. Así que fueron años muy fructíferos. Con otros artistas que conocí, departí en algún momento, Guayasamín, algunos otros así de afuera que nos vimos en varios lugares, en congresos en La Habana o en reuniones en Centroamérica. Me tocó hace mucho tiempo también, en el 93, organizar la Asociación Panameña de Artistas Plásticos. Eso ha dejado un legado también en Panamá, porque ha congregado por muchos años a muchos artistas, quizás algunos no tan conocidos, pero el formar parte de un gremio, el trabajar en grupo, en conjunto, el apoyarse uno a otro, pues le da oportunidad a muchos jóvenes de poder salir adelante, de presentarse a la crítica y de darse a conocer, abrir espacios en galerías. Ese es el trabajo que ha hecho sobre todo la asociación. Creo que eso ha sido también bastante importante, para mí muy importante, la verdad. Con la Asociación Panameña de Artistas Plásticos, que es un grupo que pertenece a la IAP, la Asociación Internacional de Artistas Plásticos, que está en la UNESCO. Tuve el honor también de presidir durante 3 años la vicepresidencia de América Latina y el Caribe. La UNESCO la IAP está dividida en 6 vicepresidencias, que son las regiones culturales del mundo, y una es la vicepresidencia de América Latina y el Caribe, que me tocó llevar adelante al frente por un periodo de 3 años y apoyar también durante ese periodo la organización de otros grupos o de otras asociaciones en otros países, sobre todo en Centroamérica. Pero es interesante porque fue un proyecto
no para lanzarme yo como artista, sino para abrir las puertas al país o a otros artistas jóvenes que necesitaban esa oportunidad. Estando en Europa, vi un artículo suyo de un hombre de una fe madura sobre la escultura que hizo a Juan Pablo II. Lo interesante que usted comentó era quién es Juan Pablo II, de dónde viene Juan Pablo II, un hombre que viene de la Segunda Guerra Mundial, Polonia, un país golpeado por la guerra, pero en medio de eso nace este señor que es un cardenal y luego lo eligen su santidad el Papa, y luchó mucho por la familia, por la humanidad, era un gran humanista. Entonces usted refleja ahí su ornamento, su paz en esa escultura, es lo que leí en un comentario que hizo usted en una entrevista que le hicieron. Sí, claro que sí. Yo creo que ese en especial, pues, ha sido realmente un honor realizar esa pieza. Y mi vida creo que estuvo ligada en distintos momentos, desde un principio primero al servicio a la iglesia y definitivamente de alguna manera a San Juan Pablo II, porque cuando él visitó Panamá por primera vez, la iglesia panameña eligió mi trabajo siendo yo muy joven y me encargó 5 acuarelas de lo que era el área de Panamá Viejo, la primera iglesia fundada en tierra firme en el continente americano, y pinté 5 vistas diferentes de esta zona, y ese fue el regalo que él recibió de la iglesia. El regalo oficial de la iglesia panameña fueron 5 cuadros míos, 5 acuarelas mías, que se le entregaron cuando vino a Panamá la primera vez. Allí en Albrook fue la entrega, en la gran misa aquella que se dio, campal. Y años después, pues se convocó por parte de la iglesia también a un concurso, porque fue abierto, para realizar una escultura del Papa Juan Pablo II. Yo presenté mi maqueta y fue la que ganó. Entonces tuve el honor también de realizar esa pieza. Para mí fue un gran compromiso, porque hacer una pieza de un personaje de esta talla no es simplemente lograr el parecido, sino es transmitir también lo que significó y lo que era él como persona y lo que significó para la humanidad entera. Primero que todo le llamamos el Papa viajero. Era ese hombre que se montaba en un avión y un día estaba aquí, el otro día estaba en otro país, visitó muchísimos países, estuvo por todo el mundo peregrinando y llevando la doctrina católica también a otro nivel. Un gran evangelizador en ese sentido, y eso había que demostrarlo. Eso en la pieza es muy sutil, pero está dando un paso adelante y él está caminando apoyado, y el rostro tenía que contener y tenía que transmitir lo que era Juan Pablo II, lo que fue Juan Pablo II. Tenía que transmitir la paz, la serenidad, toda esa credibilidad, toda esa sensibilidad también y seguridad que nos brindaba a todos cuando hablaba, cuando lo veíamos, todo eso. Entonces fue motivo de estudio, a pesar de que era una pieza que parecía un retrato, pues cualquiera puede decir, bueno, sí es un retrato de Juan Pablo II, pero más que un retrato, tenía que ser Juan Pablo II realmente. Me tocó leer, me leí 2, 3 libros sobre él completos, algunos que eran sobre lo que él proponía en la iglesia, y tuve a mi alcance casi 3 también de puras fotografías de Juan Pablo II en distintas posiciones, en distintas épocas de su vida, y tuve que llenarme de eso, más que todo, el conocimiento para poder realizar la pieza. No fue una pieza improvisada, fue una pieza muy bien pensada. En el rostro es una pieza muy grande, así que una pieza de ese tamaño no la hace un escultor solo. Trabajé con otro
profesor de aquí de Ganexa, que ayudó, colaboró, porque eso es un trabajo físico de mucho peso, y 2 estudiantes que también participaron, pero el rostro no lo tocó más nadie, no quise que nadie interviniera absolutamente nada en el rostro, ni siquiera poner un pedacito de arcilla. De ese me encargué yo mismo, porque tuve que prepararme para hacerlo, para poderlo hacer. He visto muchas piezas de Juan Pablo II en distintos países, en México, en Costa Rica, inclusive en Singapur, y la verdad que ninguna me llena plenamente, con todo el respeto a los colegas que las hicieron y demás. Esto tiene un contenido. Hay algunas son simplemente un retrato y otras son una expresión más abstracta, pero en esta, además de ser un retrato, también transmite lo que él era como persona. Para mí, el mejor halago sobre esa pieza y la mejor crítica fue la que dijo el cardenal, que fue su secretario privado y fue el que vino a develar la pieza, y cuando se develó dijo: realmente es Juan Pablo II. Y eso fue un calificativo que es mejor que cualquier crítica y mejor que cualquier pago. Arte con la fe. El arte lleva al hombre a algo tan sensible, porque ¿cómo podemos imaginarnos a Dios? Es muy difícil. Y que el artista recree, por ejemplo, esta imagen, antropológicamente son físicas, pero entonces va la parte sensible, que a lo que estamos nosotros llamados, ¿no? Que es Jesús, ¿no? Que está ya en la eternidad. Igual el artista puede decir que somos eternos por lo que has hecho. ¿Cuántos años estará esa obra, esa escultura de Juan Pablo II ahí? Tal vez ya no estaremos aquí nosotros y mucha gente lo recordará. Y así como están haciendo en este momento en Ucrania, cuidando la obra de arte para que no la destruyan, pasará, no sé qué va a pasar aquí, pero así también habrá gente que valorará eso y cuidará eso. Estoy pensando en el que hizo las pinturas de la Catedral de Santa Ana. Le pregunté a Prado, que ya murió, que qué opinaba él de esas pinturas. Él me dice: bueno, yo he estudiado la obra, estoy convencido que son de la escuela de Murillo. No sé si has escuchado ese comentario. Sí, claro, sí. Incluso parece ser que Noriega tuvo interés en la obra y mandó a Juan Manuel Cedeño a México. No sé si usted sabía ese dato. No, esa... Y Cedeño le dijo que sí, que eran de la escuela de Murillo, y el día pues que la embalaron, especialmente la Virgen del Carmen, la estaban embalando, ese fue el día de la invasión, y nuevamente quedó en la iglesia de Santa Ana. Ahí hay 3 piezas interesantes. Ahí hay un fresco. Parece ser que antiguamente habían como cárceles o capillas, no sé. Hay que estudiar un poco la arquitectura, pero hay un fresco de un Jesús que está siendo bautizado por Juan. Y está también un fresco de la Santísima Trinidad, cómo la representaban antes. Para que nos demos cuenta cómo la iglesia ha conservado y de muchas formas ha ido anunciando, evangelizando a todas las personas. Entonces, el trabajo del artista es eso, ¿no? Hace un momento mencionaste a Guayasamí, los gritos de Guayasamí, qué interesante. El sufrimiento del mundo se refleja en esas obras. Así que un aporte grande que los artistas dan al mundo, a la historia, es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Bueno, vamos a hacer un cambio en este momento. Pronto regresamos con Arte y Fe, la belleza de Dios. Estamos de regreso en este programa Arte y Fe. Mira, Ricaurte, que yo vi una obra grande que fue hecha en el siglo XVII, donde hubo una pandemia
la más grande de Europa, donde un grupo de gente va huyendo en unos caballos y los caballos echan hacia atrás y doblan la cabeza. Y yo le pregunté al historiador de ese templo que por qué pasó eso. Entonces me dice, lo que pasa es que se asustaron de ver tantos muertos, porque fue la pandemia más grande que hubo y murió muchos jóvenes. Y por eso hasta los animales se asustaban. Y dicen que las mujeres se vieron obligadas a casarse con señores mayores, porque los que más murieron fueron los jóvenes, los que más sufrieron fueron los jóvenes. Y entonces ahí el artista plasma esa realidad del siglo XVII y también la otra que celebramos los cristianos, que es el nacimiento del Hijo de Dios, donde nos han puesto a una virgen muy joven y a un José bastante mayor, con barba blanca y todo. Porque el artista lo que vio fue eso, que la gente se casaba con señores mayores para seguir la vida. Entonces ahí está plasmada pues una realidad histórica del mundo en que vivimos. Y igual que hemos plasmado nosotros, tú también sé que hiciste la escultura del Matador Tejada, ¿es él? Sí, he trabajado sobre ese tema, varias esculturas más en la ciudad y una buena cantidad. Y hay otras que he tenido oportunidad de tener en otros países, como en Ecuador, en España, hay piezas mías, en El Salvador, en Chile. ¿En España qué tienes? Bueno, en España me pidieron específicamente un busto, fue un busto de un personaje que fue llevado para allá. Pero mire, ahora que me está hablando del tema de la pandemia, esa pandemia antigua en Europa, yo creo que acabamos de pasar una pandemia y hay algo que sí me gustaría abordar un poco, y es el aporte del arte y de los artistas a ese espacio tan crítico, tan difícil para toda la humanidad, ¿no?, que pasamos durante ese tiempo de la pandemia, ese encerramiento. Y es algo que no se ha reconocido. Yo creo que la OMS debía hacer un reconocimiento mundial al arte y a los artistas por el aporte que realizaron durante la pandemia. Porque sin ese arte, sin ese cine, sin esa literatura, sin esa música, las muertes hubieran sido más. Y no solamente las muertes, las enfermedades mentales, los problemas mentales, el desequilibrio, los suicidios, quién sabe qué otra cosa más. Ese encerramiento que nos tuvo a todos, usted lo vivió en carne propia en Europa porque estaba metido además en sus estudios y en un lugar donde no tenía accesibilidad a muchas cosas, ni siquiera materiales. Tuvimos muchas comunicaciones durante ese periodo. Yo tuve la suerte de tener mi espacio y tener materiales y tener todo, y me puse a producir cosas como estas, ¿no? Tocando el tema de la evangelización, que fue lo que me llenó en ese momento. Es una obra que tengo inconclusa, que no he terminado, tengo 19 obras hechas y otras por terminar, pero mi proyecto o mi aporte a la humanidad o a la iglesia o a Panamá de la pandemia va a ser esa colección sobre la evangelización, que pretendo que llegue visualmente a lugares donde la gente no lea. Simplemente, no es para exponerla en las grandes galerías acá en Panamá, es para exponerla hasta en las comarcas, en las áreas más apartadas, donde nunca haya habido una exposición. Ahí es donde pretendo llevar esta muestra. Y es un trabajo que tengo que terminar. Pero ese trabajo de todos los artistas durante la pandemia, que no fue hecho solamente para nosotros, fue hecho para todo el mundo, fue lo que logró que muchos, que la humanidad entera, sobreviviera o pasara de una manera menos trágica todo ese periodo tan fuerte que fue, sobre todo el encerramiento, ¿no? Y eso no ha sido reconocido, no ha sido reconocido. El arte tiene una función mucho más allá de lo bello, de lo superficial, de lo decorativo. Eso no es el contenido, es lo que transmite y es lo que ayuda. Y es como, al final tenemos que dar cuenta de esos dones que nos fueron dados, que nos fueron prestados de alguna manera, y cómo los pusimos al servicio de la humanidad entera, ¿no? Eso está escrito y así tendrá que ser. Y creo que ese papel primordial del artista ante la responsabilidad social, ante la humanidad, ante el mundo,
es lo que tenemos que transmitir, los que estamos en docencia, los que estamos educando, los que estamos formando nuevos artistas, artistas responsables, artistas que dejen un legado y realmente obras con contenido. Estoy llevando una materia, yo mismo en la universidad llevo algunas clases y una es pintura mural. Y la escogí este año porque hay un proyecto muy bonito en la Fundación Luz y Vida, que es la del padre Emiliani, la sede que tiene acá en Paraíso. Hay un muro en la parte de atrás que está en blanco hace años y se le está dando seguimiento para que no tenga movimiento ni nada, está totalmente firme. Lo vamos a pintar, son 60 metros de ancho por 2 metros de altura promedio, pero yo lo pude haber pintado hace 3 meses, 4 meses, preferí dejarlo para la clase porque son 12 muchachos que van a ir. Y este viernes nos vamos en un bus muy temprano allá, no a empezar a pintar. Ellos van a conversar con los señores que están allí en Luz y Vida, porque quiero que empiece un proyecto. Primero es la sensibilización. Entonces tienen que conocer de dónde vienen, cómo fue la vida de cada una de esas personas, porque yo quiero que ellos sientan primero lo que van a hacer y cuál es realmente la responsabilidad y el objetivo de pintar un mural. No es decorar un muro enorme, eso tiene que tener algo, pero es bueno también que contenga de alguna manera y deje testimonio de esas vidas que van a terminar allí, porque ya están allí en sus últimos años, pues. Algunos enfermos, otros no, simplemente desamparados o no tienen casa o no tienen familiares y son recogidos en estos lugares. Entonces, ese es el tipo de sensibilización y de formación que, paralelo a la técnica y a los conocimientos de cómo realizar una obra, tiene que tener un artista. Hay una responsabilidad social muy grande. Me gusta eso de la responsabilidad social. Yo también trabajo con las monjitas de Calcuta, ahí, y hay un muchacho que tiene 34 años, no ve, no habla y es como este tamaño, es un niño. Estas monjas le dan gotas y gotas con esa ternura, con ese amor, porque han descubierto que lo más importante de la vida es la dignidad. Y el hombre no pierde su dignidad en las condiciones que se encuentre. A Dios le importa a ese hombre, a Dios le interesa. Entonces, eso de sensibilizar a la sociedad es fundamental, especialmente en este momento en que estamos creciendo una sociedad totalmente indiferente. Estoy pensando en esa señora, en esa niña con su hermana que se la llevó la quebrada, porque estamos descuidando lo más importante, que es la dignidad, la vida. Para el ser humano no hay gasto, lo que se tenga que hacer para la persona humana hay que hacerlo. Por eso, gracias por esa información que me has dado. Y bueno, yo te animo a seguir adelante y te felicito. Comenté de ti en la Universidad de Navarra, el rector quedó muy ilusionado, que te iba a escribir y todo eso. Así que bueno, esas son las cosas que trascienden el más allá de la vida. Así que yo creo pues que este programa pues nos puede ayudar a todos los panameños a sensibilizarnos más y amar la obra de arte, cuidar. Allá en Veranillo, allá en San Miguelito hay una obra, una escultura muy buena, pero le han tirado pintura, la han manchado y la han embosado ahí. Qué lástima que no valoremos eso. Ojalá que algún día respetemos, hagamos un análisis de lo que estamos haciendo. Yo hice una escultura de un resucitado que está en la Candelaria y es importante porque lo hice, como tú dices, que solo no se puede hacer, lo hice con este Martínez, profesor de la universidad, no sé si lo conoce, Martínez, que es joven. Sí, de Bellas Artes. De Bellas Artes. Y me he parado a ver, y cuando la gente pasa por ahí lo queda viendo y se persina. O sea, algo le dice a la gente que lo sensibiliza y ve un mundo tan lleno de tristeza, de problemas, gente que no tiene trabajo, gente que está enferma, gente que no tiene comida. Entonces por lo menos levanta los ojos y encuentra en esa escultura, en ese resucitado, como un signo de esperanza.
y una esperanza, sobre todo esperanza, que eso es lo más interesante. Así que le agradezco pues a Canal 5 esta oportunidad que nos ha dado. Bueno, que Dios los bendiga a todos y seamos buenos panameños. Muchas gracias. Profesor, usted es un ejemplo para este país. Usted es un modelo en todo el sentido de la palabra, en fe, como profesional, como artista. ¿Qué le pudiera usted decir a estos jóvenes que se van a encontrar dentro de poco con la realidad de este Panamá que tenemos? ¿Qué consejo le daría a todos estos muchachos que quieren dedicarse a algo? Bueno, sí, y el consejo radica más que el consejo a los jóvenes, que creo que la juventud nuestra ahora ha tomado conciencia y mucha responsabilidad sobre lo que está pasando, porque ellos son conscientes del mundo que nosotros estamos entregando, nuestra generación. Y más que eso, es como una reflexión. Mira, hace poco con todos estos movimientos sociales que hubo muy fuertes en Panamá y que han habido en el mundo también, porque en distintos países han habido movimientos sociales muy fuertes, nos hemos dado cuenta que esos movimientos nacen en la juventud. Y analizando un poco el tema, pienso que uno de los temas principales que motivan esos reclamos tienen que ver con la forma como nosotros, nuestra generación, está entregando al mundo. Porque tenemos que saber que es responsabilidad nuestra. Los que ya estamos aquí, que ahora somos supuestamente los rectores, los directores, los presidentes, los ministros, todo lo que usted quiera, los sacerdotes inclusive, todos los que tenemos de alguna manera una influencia sobre la juventud, estamos entregando un mundo que no ha sido una actitud responsable realmente, un mundo con problemas ecológicos, un mundo con violencia, un mundo con tantas otras cosas que afectan a la sociedad, y que estamos como a la espera de que los que vienen ahora sean los que reparen ese daño. Ese es el reclamo que tiene la juventud y estamos conscientes de que es así. Entonces, creo que más que todo es agradecer a esa juventud lo que puedan hacer por los que vienen más adelante, de verdad que sí. Ahora esa batuta la van a tener ustedes, esa iniciativa es de ustedes, pero hay que hacerlo responsablemente con una buena formación y creo que esa formación en valores hay que recobrarla, hay que retomarla nuevamente, no olvidarnos, pero no apoyar o acorpar de alguna manera cosas como la corrupción, esas cosas son deplorables, eso tiene que desaparecer del mundo, tiene que desaparecer de nuestras sociedades. Ustedes tienen una gran responsabilidad con eso y la verdad que esperamos que sean personas muy pensantes, analíticas, con un pensamiento crítico también muy bien desarrollado, porque eso es lo que le va a permitir discernir entre el bien y el mal. Y para mí ese es el consejo, no solamente para ustedes, también una reflexión para los de mi generación.